A menudo, ignoramos los ecos del pasado, las señales que nos advierten sobre lo inexplicable. En cada rincón del mundo, hay relatos de terror que desafían la razón. Historias que se cuentan en voz baja para no atraer la atención de lo oscuro, de lo desconocido. Esta noche, seré el mensajero de esos relatos. 5 historias de horror, todas basadas en hechos reales. Pero cuidado, la línea entre la ficción y la realidad es más delgada de lo que imagináis, y a veces, cuando uno se adentra en el abismo también se adentra en uno. Carla trabajaba en un hospital de Madrid como enfermera. Había sido una noche especialmente larga, y cuando por fin pudo marcharse, ya era más de medianoche. Decidió tomar una ruta secundaria para evitar el tráfico de la autopista. A pesar de ser diciembre, la noche era extrañamente suave, pero una densa niebla cubría los campos a ambos lados de la carretera. Las luces de su coche parecían cortadas por esa neblina espesa, dando una sensación de aislamiento absoluto. Llevaba conduciendo unos 15 minutos cuando, a lo lejos, vio una figura al borde de la carretera. Al principio, pensó que sus ojos la estaban engañando, pero a medida que se acercaba, pudo ver claramente a un hombre, moviendo los brazos de manera desesperada. Llevaba una chaqueta oscura y parecía empapado de sudor, aunque hacía frío. Daba la impresión de estar angustiado. Carla, dudando, aminoró la velocidad. No había otros coches en la carretera, y la figura parecía estar al lado de un coche averiado. Con el corazón acelerado, se detuvo unos metros más adelante y bajó ligeramente la ventanilla. El hombre se acercó rápidamente, y con voz temblorosa, le dijo que había tenido un accidente. Mi esposa está atrapada en el coche. Por favor, ayúdame. La angustia en su voz la convenció. Aunque cada fibra de su cuerpo le decía que no debía hacerlo, Carla salió del coche. Caminó con él hacia el vehículo averiado, que estaba inclinado hacia un pequeño desnivel al borde de la carretera. Cuando llegaron al coche, notó algo extraño. No había señales de impacto. Ningún cristal roto, ninguna abolladura. Parecía un coche que había estado estacionado allí durante mucho tiempo, cubierto de polvo y con las ruedas viejas. ¿Dónde está tu esposa?, preguntó Carla, con un nudo en el estómago. El hombre no respondió. Carla se dio la vuelta, y el desconocido ya no estaba. El miedo la recorrió como un latigazo, y corrió de vuelta hacia su coche. Entró apresuradamente y encendió el motor. Miró por el retrovisor, y allí lo vio. El hombre estaba parado, observándola desde el borde de la carretera, con una expresión vacía, casi inhumana. Aceleró, dejando atrás esa aparición inquietante. Durante las siguientes semanas, Carla no pudo dejar de pensar en aquel encuentro. Decidió investigar si realmente había ocurrido algún accidente en ese tramo de carretera, y lo que descubrió fue aún más perturbador. 5 años antes, un hombre y su esposa habían muerto en un accidente justo en ese lugar. El coche había caído por el mismo desnivel, pero sus cuerpos nunca fueron encontrados. Desde entonces, varios conductores habían reportado haber visto a un hombre en ese tramo de la carretera, pidiendo ayuda desesperadamente. Pero lo más inquietante llegó cuando, en un foro de testimonios paranormales, encontró una foto. Alguien había logrado capturar la imagen del mismo hombre que ella había visto. El rostro pálido, los ojos vacíos. Carla nunca volvió a tomar esa carretera. Teresa había vivido en Madrid toda su vida. Había conseguido su primer apartamento en pleno centro, en el 10º piso de un edificio moderno. Las vistas desde allí eran magníficas, y por las noches, podía ver la ciudad iluminada mientras el tráfico y el bullicio disminuían. Se sentía tranquila, disfrutaba de la soledad y del confort de su nuevo hogar. Sin embargo, desde que se había mudado, había empezado a notar algo extraño. Cada noche, al apagar las luces para irse a la cama, escuchaba un suave golpeteo en su ventana. Al principio, pensó que se trataba de alguna rama golpeando el cristal o tal vez un efecto del viento. Pero no había árboles tan cerca, y vivía en un 10º piso, demasiado alto para que algo o alguien pudiera llegar hasta allí. Una noche,
el golpeteo fue tan persistente que decidió levantarse y ver qué estaba ocurriendo. Al acercarse a la ventana, sintió una inexplicable sensación de terror. Al correr las cortinas, lo vio. Un hombre estaba de pie fuera, en el otro lado del cristal, mirándola fijamente. Parecía flotar en el aire, a la misma altura de su ventana. Su rostro era pálido, cadavérico, y sus ojos oscuros y vacíos. Teresa gritó y se apartó de la ventana, tropezando con la mesilla de noche. Cuando volvió a mirar, el hombre había desaparecido. Durante semanas, no pudo dormir bien. Cerraba todas las ventanas y aseguraba las cortinas antes de irse a la cama, pero el golpeteo seguía cada noche, como si la aparición intentara entrar. Finalmente, decidió mudarse, convencida de que había algo más en ese apartamento. Años más tarde, mientras conversaba con una vecina que vivía en el mismo edificio, Teresa descubrió algo que la dejó helada. En el apartamento frente al suyo, en el edificio de enfrente, un hombre había muerto meses antes de que ella se mudara. Murió solo, sentado frente a la ventana, mirando directamente hacia su apartamento. Cuando encontraron su cuerpo, llevaba muerto varias semanas. La ventana estaba cerrada, pero sus manos estaban manchadas de sangre, como si hubiera estado golpeando el cristal antes de morir. Teresa no volvió a pasar por esa calle, y desde entonces, tiene cuidado al mirar por cualquier ventana. Nunca sabe que podría estar observándola desde el otro lado. La familia Pérez no podía estar más feliz. Habían encontrado la casa de sus sueños, una antigua casona de piedra en un pequeño pueblo de Asturias. Era espaciosa, con techos altos y habitaciones luminosas. El jardín era amplio, ideal para que sus hijos pequeños, Lucía y Andrés, jugaran sin preocupaciones. El precio era increíblemente bajo, y a pesar de la antigüedad de la casa, estaba en buen estado. Parecía una oportunidad irrechazable. La familia se mudó durante el verano, y al principio, todo fue como habían imaginado. Los niños disfrutaban del campo, y los padres se maravillaban de la tranquilidad que les ofrecía el entorno rural. Sin embargo, conforme pasaban las semanas, comenzaron a suceder cosas extrañas. Todo comenzó con pequeños ruidos. Las puertas que crujían, las ventanas que se cerraban solas. Pero lo que más inquietaba a la familia eran los susurros. Cada noche, cuando la casa quedaba en completo silencio, podían escucharse murmullos. Al principio, pensaron que el sonido venía del exterior, tal vez el viento moviendo las ramas de los árboles. Pero los susurros eran demasiado claros, demasiado humanos. Los Pérez comenzaron a notar que estos susurros parecían provenir de las paredes. Era como si alguien estuviera hablando desde dentro de la casa. Una noche, Lucía, la hija menor, se despertó llorando y corrió a la habitación de sus padres. «¿Qué pasa, cariño?», le preguntó su madre. «La señora no me deja dormir», respondió Lucía entre sollozos. «¿Qué señora?», preguntó su madre, confundida. «La señora que vive en mi habitación. Dice que esta es su casa». Los padres intentaron calmarla, asegurándole que no había nadie más en la casa. Sin embargo, la niña insistía, señalando una esquina oscura de su habitación. Aquella noche, el padre de Lucía decidió dormir en la habitación de su hija, y aunque no vio a ninguna señora, sí escuchó los susurros. Eran claros y resonaban por toda la casa. Parecía que las voces hablaban entre ellas, en un idioma que no podía entender. Los susurros se intensificaron durante las semanas siguientes. Los Pérez comenzaron a sentir una constante sensación de ser observados. Decidieron investigar la historia de la casa, esperando encontrar alguna explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. Lo que descubrieron fue aterrador. Décadas antes, la casa había pertenecido a una mujer llamada Isabel. Era una persona solitaria y excéntrica que había vivido allí durante años sin contacto con el mundo exterior. Los vecinos la consideraban extraña, pero lo que más les perturbaba era su hábito de hablar sola. Isabel decía que las paredes de la casa le contestaban.
Murió en la misma casa, sola y olvidada. Convencidos de que algo no estaba bien, los Pérez contactaron con un sacerdote local, que realizó una bendición en la casa. Pero los susurros no cesaron. De hecho, después de la bendición, los ruidos se intensificaron. Parecía que lo que fuera que habitaba en la casa estaba enfurecido. Finalmente, la familia decidió abandonar la casa. Se mudaron a un apartamento en la ciudad, lejos de los susurros y las presencias invisibles. Hoy, la casa sigue vacía, en ruinas, y los vecinos cuentan que a veces, en las noches más frías y tranquilas, se pueden escuchar susurros provenientes de sus paredes. Las palabras de una mujer, que aún reclama su hogar. La isla de Eilean Mor es un lugar remoto y salvaje, situado en las costas escarpadas de Escocia. En el año 1900, 3 fareros desaparecieron de la pequeña isla sin dejar rastro, dejando atrás uno de los misterios más inquietantes de la historia marítima. El faro de Eilean Mor había sido construido para guiar a los barcos que navegaban por aquellas traicioneras aguas, y 3 hombres eran los responsables de mantenerlo en funcionamiento: Thomas Marshall, James Duckett y Donald MacArthur. Los 3 hombres eran experimentados, sabían manejarse en las duras condiciones del Atlántico Norte, y no había razón para pensar que algo fuera de lo normal pudiera suceder en aquella isla solitaria. El 15 de diciembre de 1900, un barco de relevo debía llegar a la isla para traer provisiones y reemplazar a los fareros. Sin embargo, debido a las malas condiciones climáticas, el relevo se retrasó varios días. Cuando finalmente el barco llegó el 26 de diciembre, los hombres a bordo notaron algo extraño desde el primer momento. No había señales de vida en la isla. El faro, que debía estar encendido, estaba apagado. No vieron a los fareros en el muelle, y las banderas de señalización no estaban izadas. Al acercarse, el capitán del barco hizo sonar la sirena, pero no hubo respuesta. Preocupados, 3 hombres desembarcaron para investigar. Encontraron la puerta del faro cerrada, pero no con llave. Dentro, todo estaba en orden, la cocina estaba limpia, la mesa estaba puesta con 3 platos y comida a medio terminar, como si los fareros hubieran dejado de comer de repente. Las camas estaban hechas, y no había signos de lucha o de prisa. La única señal fuera de lo normal era un abrigo impermeable colgado en la pared, lo que indicaba que uno de los fareros había salido al exterior sin él, algo impensable en una isla donde el clima era impredecible y hostil. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en el cuaderno de bitácora. Las últimas entradas, escritas por Marshall, eran inquietantes. El 12 de diciembre, había escrito sobre una tormenta colosal que azotaba la isla, algo que no cuadraba con los informes meteorológicos, que indicaban que el clima había sido tranquilo esos días. Marshall describía cómo los 3 hombres estaban asustados por la magnitud de la tormenta, mencionando que Duckett había estado llorando y MacArthur había mostrado un comportamiento agresivo y errático. Pero lo más desconcertante fue la última entrada, escrita el 15 de diciembre: el mar está en calma. Dios está sobre todo. Después de eso, silencio. A lo largo de los años, se han formulado numerosas teorías para explicar lo que sucedió en Eilean Mor. Algunos creen que los hombres fueron arrastrados al mar por una ola gigante, aunque no hay evidencia clara de ello. Otros piensan que la soledad y la presión del trabajo en el faro los llevó a la locura. Pero hay quienes creen que algo mucho más oscuro ocurrió en esa isla. Una de las teorías más inquietantes habla de la antigua mitología celta. Se dice que las islas deshabitadas de Escocia están habitadas por espíritus y criaturas que protegen los mares. Algunas leyendas cuentan que los Finfolk, seres oscuros y siniestros, habitan en las profundidades del océano, y que a veces emergen para reclamar almas humanas. Hasta el día de hoy, el faro de Eilean Mor sigue en funcionamiento, automatizado, sin la presencia de fareros. Pero los pescadores locales evitan acercarse demasiado a la isla, y aquellos que se han atrevido a desembarcar en ella hablan de una sensación de ser observados, como si algo o alguien estuviera acechando entre las rocas y las olas. Pedro y sus amigos siempre habían sido aficionados a las aventuras al aire libre. Acampar en la montaña, explorar cuevas y hacer rutas de senderismo eran su manera de escapar del ajetreo de la vida diaria. Así que,
Cuando decidieron pasar un fin de semana de acampada en los Pirineos, estaban emocionados. Habían encontrado un lugar aislado, en lo profundo del bosque, lejos de las rutas turísticas habituales. El primer día fue perfecto. Instalaron las tiendas de campaña, encendieron una hoguera y pasaron la tarde explorando los alrededores. El bosque era denso, y en algunos lugares, casi impenetrable, pero eso solo añadía más emoción a la aventura. Por la noche, alrededor del fuego, compartieron historias de terror y disfrutaron del cielo estrellado. A medida que la noche avanzaba, el sonido de la naturaleza les envolvía, el murmullo del viento entre los árboles, el crujido de las ramas, el canto lejano de un búho. Todo parecía idílico. Pero, en medio de esa calma, algo rompió el silencio. Un grito desgarrador, profundo y antinatural, resonó a través del valle. Era un sonido inhumano, una mezcla de dolor y desesperación que los dejó paralizados. Miraron alrededor, esperando ver alguna señal de lo que lo había provocado, pero no había nada. Solo la oscuridad. ¿Qué ha sido eso?, preguntó uno de los amigos, con la voz temblorosa. Nadie respondió. El grito se repitió, más cercano esta vez. Aterrorizados, se levantaron y apagaron la hoguera, pensando que tal vez la luz había atraído a algún animal salvaje. Se refugiaron en sus tiendas, pero nadie pudo dormir. A lo largo de la noche, los gritos continuaron. Cada vez más cercanos, cada vez más intensos. Algunos eran breves y agudos, otros largos y guturales, como si provinieran de lo profundo de la tierra. No se atrevían a salir de las tiendas, temiendo lo que pudieran encontrar. Cuando finalmente llegó el amanecer, los gritos cesaron. Con el corazón aún latiendo rápido, recogieron el campamento apresuradamente y decidieron regresar al pueblo. De camino, uno de ellos sugirió que tal vez habían escuchado algún animal, pero nadie pudo identificar qué tipo de criatura podría hacer un sonido tan aterrador. Cuando llegaron al pueblo más cercano, un anciano se acercó a ellos. ¿Acampasteis en el bosque?, les preguntó con seriedad. Asintieron, sin querer mencionar los gritos, pero el hombre pareció leerles la mente. Ese lugar está maldito. No deberíais haber ido allí. Hace muchos años, un joven desapareció en ese mismo bosque. Cuando lo encontraron, su cuerpo estaba destrozado, pero no por un animal. Las marcas eran extrañas. Desde entonces, algunos han escuchado su grito. Un lamento que vaga por el bosque, buscando venganza. Pedro y sus amigos decidieron no volver jamás. Sin embargo, uno de ellos, Daniel, parecía fascinado por la historia. Un año después, decidió regresar solo al mismo lugar, desafiando la maldición. Nunca volvió. Encontraron su tienda de campaña destruida, y en los árboles cercanos, las mismas marcas extrañas que habían encontrado en el cuerpo del joven desaparecido. Estas historias nos revelan los rincones más oscuros de nuestro mundo. Cada relato, cada detalle, nos recuerda que lo inexplicable puede aparecer cuando menos lo esperamos. Espíritus, seres del mar, voces del pasado, todos nos rodean en silencio, esperando el momento adecuado para mostrarse. Pero, ¿estamos realmente preparados para enfrentarlos? Cuando la oscuridad nos alcanza, a veces la única respuesta es el miedo, y a veces, ni siquiera el miedo es suficiente.